ver, chicos, vamos a dar inicio al curso de Historia del Perú. Ya saben, háganle las preguntas al maestro, alguna duda que tengan, no se queden calladitos, participen. Ahorita voy a silenciar a los presenciales para que la clase sea un poco más didáctica. Ya, chicos, dicho todo esto, vamos a dar inicio. ¿Qué dice acá? Cancelar. Qué raro. Póngale mute. Fría. Lorena. Vamos a ver si el profe llega ahí. Más estamos empeñados en estudiar. Muy bien. ¿Qué pensás? ¿Hay virtuales? Somos híbridos. ¿Eres híbrida, mamita? Dice que soy híbrida, me dice. Ya. Listo. Allá hay amiguitos ahí también. Ya. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué se cuentan? ¿Qué hacen por sus casitas? ¿Hace frío? Acá hace calor, ¿eh? Acá en San Juan hace calor. Ahora en verano peor, más calor todavía hace. Este parece la sierra ya, ¿no? Hace calor, se hace. A ver, la revolución industrial. La revolución industrial. ¿En qué país comienza la revolución industrial? Inglaterra. Siglo XVIII. Ahí comienza. Del mismo siglo. Sí, papito. Muy bien. Ya, así que ahí surge, ¿no? Inglaterra. ¿Por qué? ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué no Francia? ¿Por qué no España? ¿Por qué no en otro lado? ¿Por qué Inglaterra? Tiene que haber motivos, ¿no? Razones, ¿sí o no? Para que surja en Inglaterra. A ver, una causa. Inglaterra tiene estabilidad política. ¿Ya? Inglaterra, ¿no? Inglaterra tiene una monarquía constitucional parlamentaria. Monarquía parlamentaria. ¿Ya? A ver, allá en Inglaterra hubo una revolución. 1688. ¿Ya? Revolución de 1688. Y por la revolución de 1688 se puso fin al régimen absolutista. ¿Está claro? Revolución inglesa de 1688. 1688. Fin del régimen absolutista. Y en Inglaterra nace la monarquía parlamentaria. ¿Está claro? Monarquía constitucional parlamentaria. Donde en Inglaterra el rey tendrá poderes limitados. Y habrá un parlamento. Un parlamento, ¿no? Y este parlamento es el que va a tener el poder prácticamente, ¿no? El parlamento. El parlamento da las leyes y el parlamento nombra al que va a gobernar. Lo que llaman en Inglaterra el primer ministro, ¿no? Primer ministro. Y en Inglaterra el que gobierna de hecho es el primer ministro, ¿no? El gobierno, ¿está claro? Primer ministro, ¿no? O sea que los reyes van a ir quedando de adorno, ¿no? Simbólicos, ¿no? Nada más. ¿Está claro? Por eso que allá en Inglaterra hay un debate, ¿no?
si debe o no debe haber monarquía. Porque los reyes cuestan o no, mantenerlos, ¿no? Sus castillos, ¿sí o no? Cuesta, ¿no? Pero algunos defienden la monarquía porque dicen que Inglaterra, sin su monarquía, ya no sería nada, ¿sí o no? O sea, ¿qué es lo que resalta de Inglaterra? Su monarquía, ¿sí o no? Es su sello, ¿sí o no? Su sello, su distintivo o no, la monarquía, ¿sí o no? La reina, ¿no? El rey ahora, pues, ¿sí o no? Carlos III. Es su sello distintivo. ¿Y trae turismo o no? Trae turismo, dice, ¿no? Que van a conocer los castillos, la realeza, ¿no? Todo eso, ¿no? Así que ahí hay una, ¿no? Hay un debate, ¿sí o no? Abolir la monarquía, porque es costo, ¿sí o no? O mantener la monarquía, porque es algo distintivo, ¿sí o no? De Inglaterra, ¿no? Distintivo de Inglaterra. Bueno, la cosa es que después de la revolución de 1688, monarquía parlamentaria. Un parlamento elegido que da las leyes y que nombra al primer ministro, que es el que gobierna prácticamente de hecho, ¿no? Y la burguesía, los burgueses, ¿no? Lograron acceder al poder. Los burgueses en Inglaterra lograron acceder a través del parlamento, ¿sí o no? Y a través del parlamento, la burguesía elabora leyes o no. Leyes que favorecen su desarrollo industrial. ¿Está claro? Su desarrollo industrial, ¿no? La burguesía. Entonces, allá en Inglaterra, la monarquía aceptó perder derechos o no. Aceptó perder poder. ¿Sí o no? Poder. Y entonces, eso también ha permitido que pueda subsistir la monarquía. ¿Sí o no? Claro, pues. Ya, en cambio, en Francia, la monarquía no quiso perder poder o no. No quiso, ¿sí o no? No quisieron dejar de ser absolutistas. Y al final, ¿qué hubo? ¿Y se fue la monarquía o no? Se fue la monarquía, ¿no? En cambio, la monarquía inglesa se aceptó. ¿Está claro? Aceptó y bueno, eso le permitió mantener, ¿no? La corona, ¿sí o no? Y los privilegios que tiene. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Tranquilo, sí o no? Tranquilo. Así que por eso que Inglaterra ya tiene estabilidad política o no. Monarquía parlamentaria. Sectores burgueses llegan al poder a través del parlamento, de ahí que impulsan leyes o no. Leyes que van a permitir impulsar el capitalismo en Inglaterra. ¿Han entendido? Ese fue un factor importante. Otro factor importante es que en Inglaterra hubo una revolución agrícola. Revolución agrícola. ¿Ya? En Inglaterra se estableció, por ejemplo, el llamado, ¿no?, sistema de los llamados enclosure, que es ¿no? Esto establece la propiedad privada. Propiedad privada de la tierra. Propiedad privada de la tierra, ¿no? Propiedad privada de la tierra. Antes, por ejemplo, era el llamado sistema open field. Sistema open field. ¿Está claro? Sistema open field. ¿Y qué era el sistema open field? Sistema de campo abierto. ¿Campo abierto o no? O sea, la tierra es de todos. ¿Está claro? La tierra es de todos, ¿no? Es de todos. No hay propiedad privada de la tierra es de todos. Y entonces los campesinos podían ir a cultivar libremente en esas tierras o no. Libremente en esas tierras. Es de todos, abierto. No es de nadie, ¿está claro? Y muchas veces los campesinos cultivan para la subsistencia, ¿sí o no? Nada más, subsistir. Los que tienen plata, tú tienes plata, por ejemplo, ¿no? Eres un aristócrata, eres un burgués. ¿Vas a invertir en la tierra? ¿Vas a invertir? No, porque no es tuyo, pues, ¿sí o no? No es tuyo. Si no es mío, ¿para qué invierto, sí o no? No es mío, no invierto, ¿no? Y entonces eso provocaba una baja productividad.
producción agrícola. ¿Está claro? Porque el campesino no tiene plata, ¿no? Y este mayormente cultiva para subsistir, ¿no? Y entonces, ahora que los burgueses llegan al Parlamento, ¿no? Ahora ellos, ¿qué impulsan? La ley de campo cerrado. ¿Está claro? Campo cerrado. Propiedad privada de la tierra. Cercamiento de la tierra. Cercamiento. O sea, ahora tú puedes cercar la propiedad, ¿no? ¿Y quiénes pueden hacer eso? Los que tienen plata, ¿o no? Los que tienen plata, ¿no? Los que tienen plata. Así que los que tienen plata empiezan a cercar propiedad, apropiándose de la tierra, ¿o no? De la tierra. El que tiene dinero, el que puede invertir, lo hace, ¿sí o no? Lo hace. Cercamiento de la propiedad. El pobre no tiene plata, ¿sí o no? No puede, ¿sí o no? No puede. Entonces, claro, esto originó protestas campesinas, ¿o no? Protestas campesinas, pero al final estas protestas fueron reprimidas. Y así, gente de la aristocracia o de la burgués, ¿de qué se apropia? ¿Tierras o no? Y los campesinos, ¿qué pasaron a hacer? Mano de obra, ¿no? Mano de obra, ¿ya? Y ahora, como ellos son dueños, ¿qué hacen? ¿Invierten o no? Invierten. Van a hacer inversiones, buscarán mejorar los cultivos, buscarán mejorar la tecnología, ¿o no? Y eso que permitirá una mayor producción agraria. ¿Está claro? Eso es lo que pasa, ¿no? También va a haber nuevo sistema de cultivo. Nuevo sistema de cultivos, como el llamado sistema Norfolk. Sistema Norfolk o cuatrienal. Y nuevos instrumentos. Nuevos instrumentos. Por ejemplo, máquina de sembrar, máquina de segar, máquina de trillar, ¿no? Máquinas. Bueno, sistema Norfolk. A ver, antes, desde la Edad Media, ¿no? De la Edad Media, las tierras, ¿en cuántas partes eran? Edad Media. 3, ¿no? 3, Edad Media, ¿sí o no? Edad Media. Acá cultivo, por ejemplo, cereales, ¿no? Cereales, ¿no? Trigo, ¿no? Trigo, cereales. Acá cultivo, por ejemplo, leguminosas, legumbres, por ejemplo, ¿no? Y aquí, barbecho. ¿Qué cosa es barbecho? La tierra que descansa, ¿no? En descanso. Descansa, o sea, 1/3 de las tierras están en descanso, ¿no? 1/3. Barbecho. Pero luego, ahora, acá cultivo cereal, acá cultivo leguminosas, y esta tierra pasó en barbecho, ¿sí o no? Un año cultivo, un año y luego roto, ¿o no? Ya, ahora este sistema va a cambiarse por el sistema Norfolk. Ya no hay barbecho, ¿está claro? O sea, el barbecho va a ser eliminado, se va a cultivar en todo. Por ejemplo, acá cultivamos trigo, acá cultivamos nabo, acá, por ejemplo, cultivamos cebada, y acá forrajes. Los forrajes son plantas que ayudan a fertilizar la tierra, ¿ya? Son plantas que ayudan a fertilizar la tierra. Trébol, alfalfa, por ejemplo, ¿no? Ayudan a fertilizar la tierra.
O sea, fijan nitrógeno en la tierra, ¿está claro? Lo ayudan y además el forraje sirve para el ganado. Alimento para el ganado, ¿está claro? Para el ganado, para el ganado. Entonces, ya no hay barbecho, ¿está claro? Ya no hay barbecho. Se eliminó el barbecho. ¿Y cultivan en todo o no? En todo. ¿Y al año cambiamos o no? Al año cambiamos. Ahora acá sembramos trigo, acá nabo, acá, ¿no? Cebadas y acá forraje, ¿no? Vamos cambiando la tierra. ¿Al año, sí o no? Al año. Entonces ya no hay barbecho, ¿está claro? Ya no hay barbecho. Y esto permite aprovechar toda la tierra o no. Toda la tierra para la agricultura y permite una mayor producción. Aparte de que ya no hay barbecho, va a haber máquinas. Máquinas, ¿no? Máquinas. Por ejemplo, la máquina sembradora, que es una máquina que hace de todo. Es una máquina jalada por caballos, ¿no? Que ara, o sea, tiene una punta más grande que entra más profundo en la tierra, ¿o no? Ara, remueve la tierra y siembra encima. O sea, echa la semilla, ¿no? Así es. Es una máquina sembradora que inventada por Jethro Tull, que ara a más profundidad. ¿Está claro? Punta más larga. Más profundidad. Remueve la tierra y encima ¿qué le echa? Semilla. Y entonces la semilla está a más profundidad, ¿no? Eso evita que el viento o los pajaritos o no, se lo lleven, ¿no? ¿Ya? Así que una máquina sembradora. Una máquina segadora. ¿Qué es la máquina segadora? ¿Máquina que corta o no? Corta. O sea, ya no está el campesino con su voz, ¿sí o no? Sino la máquina segadora. Y una máquina trilladora es una máquina que separa el trigo de la paja, ¿no? Porque cuando tú cortas, sale el trigo y la paja, ¿está claro? Y los hombres son los que separan o no. Separan, saca la paja, ¿sí o no? Paja por acá, trigo por acá, ¿no? Ya no lo va a hacer el hombre. ¿Quién lo va a hacer? La máquina. La máquina, ¿sí o no? Máquina. O sea, ¿la máquina hace todo o no? Hace todo. Eso permitirá una mayor producción, ¿sí o no? Mayor producción. Y aparte de esto, también nuevos sistemas de cultivo. También se usaron fertilizantes, ¿sí o no? Fertilizantes. Abonos de ovejas, cabras o no. O traían guano. Primero traían guano de la isla de Madagascar. Madagascar, ¿no? De ahí llevan guano, Madagascar. Pero ya cuando ese guano empezó a escasearse, apareció como alternativa el guano del Perú, ¿no? Guano del Perú, ¿sí o no? Guano de acá. Y esto va a permitir dos cosas: que haya una mayor producción agrícola, ¿no? Mayor producción agrícola. Y la mayor producción agrícola, ¿qué va a generar? Más ingresos. ¿Más capital o no? Más capital. Y ese capital, ¿dónde lo van a invertir? En la industria, ¿no? La mayor producción agrícola origina mayor capital y eso lo invierten en la industria. Además, con el empleo de máquinas, ¿ahora qué necesito? ¿Menos mano de obra o no? Entonces, ¿queda mucha mano de obra libre o no? Y esta mano de obra campesina que quedó libre, ¿dónde se va a emplear? En la industria. Se va a emplear en la industria, ¿sí o no? En la industria. ¿Ya entendieron? Revolución agrícola, mayor producción, más ganancia o no. Ese capital se va a la industria. Empleo de maquinarias, menos mano de obra campesina libre o no. ¿A dónde se va? A la industria, ¿sí o no? ¿Ya entendieron? Así pues. Además, acá en Inglaterra también existen abundancia de capitales. Hay abundancia de capitales. Por dos razones. Por la revolución agrícola y por el comercio. Porque los ingleses, ¿qué poseen? Colonias. Ellos poseen colonias y ellos comercian con las colonias, ¿no? Eso les da ganancia, ¿está claro? Y esos capitales, ¿a dónde va? ¿Industria o no? Inversión en industria, ¿no? Además,
existe además abundancia en Inglaterra, ¿no? Abundancia de carbón y hierro. Abundancia de carbón y hierro. Y tú sabes que al comenzar la revolución industrial, ¿de dónde sacan la energía? ¿La energía que mueve la máquina es vapor o no? El vapor. Pero ese vapor, el vapor viene del agua que calienta o no. O sea, son máquinas donde hay carbón, ¿sí o no? Carbón. Ese carbón está prendido. Y ese carbón caliente, ¿qué cosa va a calentar? Agua. Y el agua caliente, ¿qué va a desprender? Vapor. Y ese vapor que sale es lo que lo van a usar para mover la máquina o no. Mover la máquina. ¿Está claro? Mover la máquina, ¿no? Así es, pues. Entonces, o sea, lo que mueve la máquina es el vapor o no. El vapor. Pero ¿el vapor de dónde sale? Del agua. ¿Y quién calienta el agua? ¿El carbón o no? Pues hace falta abundante carbón. Y entonces en Inglaterra abunda el carbón. Y además, como van a empezar a hacer máquina, ¿la máquina de qué lo hacen? De hierro. ¿Y dónde abunda el hierro? ¿Inglaterra o no? Minas de hierro. ¿Está claro? Ellos tienen la materia que van a necesitar. ¿Está claro? El carbón y el hierro. El carbón, ¿no? Que es lo que va a hacer que se genere el vapor, y el hierro para construir las máquinas, ¿no? Las máquinas, ¿ya? Esos van a ser factores que van a permitir que Inglaterra se convierta en la cuna de la revolución industrial, ¿no? A ver, acá, ojo, ojo. ¿Cuál fue la primera ciudad industrializada del mundo? Muy bien, Manchester. Así es, la primera ciudad industrializada del mundo va a ser Manchester. Manchester, ¿no? Allí en Manchester va a haber un montón de fábricas, ¿está claro? Un montón de fábricas, sobre todo fábrica textil, ¿no? Fábrica textil. Así que va a ser la primera ciudad industrializada del mundo. Manchester, Inglaterra. Manchester es como la cuna, o sea, la cuna de la revolución industrial. ¿Está claro? Igual cuando dicen humanismo, renacimiento, ¿dónde surge? ¿Italia o no? Pero exactamente en qué parte de Italia. Exactamente en qué parte de Italia comenzó el humanismo y renacimiento. Florencia. Florencia, casi lo digo, ¿no? Florencia. ¿Exactamente o no? Florencia. Igualmente Inglaterra, ¿no? Dicen, soy contra Inglaterra, pero exactamente dónde empezó. Manchester, cuna de la revolución industrial, ¿no? La ciudad de Manchester. Manchester. Inglaterra, ¿ya? Muy bien, acá está claro entonces por qué Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial. Porque tiene estabilidad política. Debido a que en la revolución que hubo en 1688 se implantó la monarquía parlamentaria. El monarca quedó con un poder limitado. El poder lo tendrá el parlamento, que nombra al primer ministro, ¿no? Que ejercerá el gobierno. Y a través del parlamento, ¿qué grupo social logró llegar al poder? La burguesía. ¿Y desde el parlamento impulsaron leyes o no? A favor del capitalismo, de la industrialización. ¿Está claro? Muy bien. Aparte de eso, que la revolución agrícola, ¿no? Cambios en la agricultura, permitió una mayor producción agrícola. Y esto permitió ganancias que se inviertan en la industria. Y dejar libre mano de obra campesina, ¿no? Que también se irá a la industria, ¿no? Además, que allí en Inglaterra tienen abundancia de capitales por la revolución agrícola y por la actividad comercial con sus colonias, pues, ¿no? Capital que se invierte en industria, ¿está claro? Y materias primas que fueron bastante, ¿no?, necesarios durante el inicio de la revolución industrial, ¿ya? Así que por eso que Inglaterra, sobre todo la ciudad de Manchester, me faltó una E por acá, la ciudad de Manchester
fue la cuna de la revolución industrial. ¿Está claro? ¿Están entendiendo? Ya. A ver, se dice que hay una primera revolución industrial y una segunda, hasta una tercera revolución industrial, ¿sí o no? Es una cuarta incluso, ¿no? Habla. Dependiendo de qué tipo de energía se use, ¿no? ¿Qué tipo de energía se usa? ¿Está claro? Tipo de energía, ¿no? Se vayan usando o vayan apareciendo, ¿sí o no? Para algunos es una sola revolución industrial. ¿Que tiene fases o no? O sea, es una sola revolución que tiene fases. ¿Está claro? Que tiene fases, ¿ya? O sea, lo que llamarían la primera revolución industrial, ¿qué sería? La primera fase. Y la segunda revolución sería la segunda fase. Entonces vamos a estudiar así, ¿está claro? Así, las fases, ¿no? De la revolución industrial, ¿ya? Pero voy a poner los dos términos para que no se confundan. A ver. El problema de San Marcos es que a veces preguntan como primera o segunda y en su material de la pre ponen primera y segunda y en su prospecto ponen fases, ¿no? Sí, pues, en su material dice primera revolución, segunda revolu, pero en su prospecto dice fases, ¿no? Así que hay una contradicción, ¿sí o no? Una contradicción, ¿no? Mientras que su material de la pre dice primera, segunda, su prospecto dice fases, ¿no? Sí, pues mejor usamos las dos, ¿está claro? Los dos términos para no tener problemas al respecto. Entonces tendríamos entonces la primera revolución industrial o primera fase, pues, ¿sí o no? ¿Eh? Así es. La primera revolución industrial o primera fase. ¿Está claro? ¿Ya? Primera fase. Esto fue desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Muy bien, bueno, colocarle fechas exactas es un poco difícil, ¿está claro? Porque si tú lees esto, algunos te ponen una fecha, otros otra fecha, ¿no? ¿Ah? Algunos dicen que empieza cuando surgen las máquinas a vapor, otros dicen que empiezan cuando se inventó la máquina a vapor, otros dicen que empieza cuando se instaló la primera fábrica, ¿no? O sea, cada uno tiene su concepto, ¿está claro? Su concepto, ¿no? Pues lo que ahí te ponen a veces fechas diferentes, ¿no? Bueno, pues lo vamos a colocar a mediados nomás, ¿está claro? A mediados, ¿eh? A ver, primero vamos a ver las características. Características de la primera fase. Características de la primera fase. A ver. La primera fase, principalmente, ¿dónde se desarrolló? ¿En qué país? Inglaterra. Así que la primera fase se desarrolló principalmente en Inglaterra. ¿Está claro? Inglaterra. En esta primera fase, ¿qué energía se usa? Vapor. Entonces las máquinas funcionan a vapor. Las máquinas a vapor. ¿Está claro? Máquinas a vapores. Bueno, y para obtener vapor se usa el carbón, ¿sí o no? En esta fase, las materias primas más importantes, ¿cuál van a ser? Va a ser el carbón, va a ser el hierro, pero también va a ser el algodón. El algodón, ¿no? Carbón, hierro y el algodón. ¿Por qué? Porque en esta primera fase, ¿cuáles son las industrias que van a destacar? ¿Cuáles son las industrias? Muy bien. La industria textil y la industria
siderúrgica, ¿no? Textil y siderúrgica, ¿ya? O sea, lo que más va a abundar en Inglaterra, ¿qué son? Industrias textiles, ¿está claro? Industrias textiles. Y para la industria textil, ¿qué hace falta? Algodón, algodón, ¿ya? Y van a usarse máquinas a vapor, ¿sí o no? Máquinas para hilar, máquinas para tejer, ¿no? Máquinas para desmontar el algodón, ¿o no? O sea, ya no lo hace el hombre, ¿quién lo hace? ¿La máquina o no? Todo lo va a hacer la máquina, todo lo hace la máquina. O sea que ahora el hombre lo único que hace es mover la máquina. Mueve una palanca, mueve un botón, nada más, ¿o no? Ahora es la máquina la que hace todo, ¿ya? Así que la industria que más va a destacar va a ser la industria textil, materia prima, algodón. Y para hacer las máquinas, ¿qué hace falta? ¿Hierro o no? Hierro. Por eso va a haber industria siderúrgica para producir hierro en grandes cantidades. ¿Está claro? Eso es lo que va a ocasionar. Acá surgen fábricas y obreros. Eso es lo que van a surgir, fábricas y obreros. Entonces comienzan a aparecer las primeras fábricas, ¿está claro? Las primeras fábricas. Y nace la clase obrera. ¿A quién se le llama obrero? Al que trabaja en fábricas. Entonces se le llama obrero al que trabaja en fábricas, ¿está claro? Surge la clase obrera también. Entonces empiezan a concentrar en un solo lugar, máquinas y personas, ¿no? Máquinas y personas, ¿está claro? Máquinas y personas. Los empiezan a concentrar en un solo lugar. Máquinas y personas. ¿Mamita? Ahorita llegamos a eso. Entonces, máquinas y personas en un solo lugar. Ahora, al comienzo las máquinas, por ejemplo, al comienzo tenían que estar cerca a un río. ¿Está claro? Al comienzo tenían que estar cerca a un río, porque muchas veces la máquina tenía paletas que los mueve, ¿qué cosa? ¿El agua o no? El agua. Entonces tenían que estar cerca a un río, ¿sí o no? Pero ahora con la máquina a vapor ya no tiene que estar cerca a un río, ¿no? Ya no. Por eso que ahora las fábricas, ¿en dónde se instalan? En las ciudades, ¿no? En la ciudad. ¿Está claro? En la ciudad. Así que el empleo de máquinas a vapor es lo que permitió eso, ¿no? Que ya las fábricas no estén cerca a ríos, sino en las ciudades, ¿sí o no? En las ciudades. Entonces, va a haber un crecimiento urbano. Crecimiento urbano. O sea, ¿qué es lo que van a crecer? Las ciudades, ¿sí o no? Las ciudades. Y mucha gente del campo, ¿a dónde va a migrar? ¿A la ciudad o no? Así es, mucha gente del campo va a migrar a la ciudad. Entonces las ciudades comienzan a crecer, ¿sí o no? Las ciudades comienzan a crecer. Es como pasó acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? Hasta antes de los años 40, la población era rural. Las ciudades eran poco pobladas, ¿no? Es que la gente del campo no tenía por qué venir a la ciudad, pues, ¿sí o no? No tenía por qué venir a la ciudad, porque que en las ciudades no había dónde trabajar, ¿sí o no? Y además porque la gente de la sierra cuando viene a la costa sufre enfermedades que en la sierra no hay, por ejemplo la TBC, ¿no? La TBC más abunda en la costa, ¿está claro? Más abunda en la costa la TBC, ¿eh? Es más costeño que serrano, ¿ok? O sea, voy allá para qué y encima me voy a enfermar, ¿sí o no? TBC, no me conviene. Pero ¿qué pasó en los años 40 aquí? En los años 40 el Perú, ¿qué impulsó? ¿La industrialización o no? En los años 40, ¿no? Se impulsa la industrialización. Y como se impulsa la industrialización en los años 40, ¿qué es lo que comienzan a aparecer más? ¿Fábricas o no? Fábricas.
hasta antes de los años 40, solamente había 6 fábricas textiles, solo 6. En los años 40 aparecieron hasta 92 fábricas, ¿no? Textiles, ¿está claro? Y entonces comenzaron a aparecer más fábricas. Y cuando ya hay fábricas, ¿las fábricas qué demandan? Mano de obra. ¿Y eso animó a la gente campesina o no? A venirse a la ciudad, ¿sí o no? A la ciudad, ¿no? Entonces comenzó el éxodo o no. El éxodo rural, ¿sí o no? A la ciudad. El problema acá es que en el Perú no tuvo un gran proceso de industrialización. O sea, no hubo miles de fábricas, ¿sí o no? No hubo miles. Hubo algunas decenas o no. Y por eso que la gente que vino al comienzo consiguió trabajo, pues, ¿no? Pero los que vinieron después ya no conseguían. Y tuvieron que hacer oficios menores, ¿no? Oficios menores o trabajo ambulatorio, ¿sí o no? O delincuencia algunos, ¿no? Sí, pues. Porque no tuvimos un gran proceso de industrialización, como tuvo Inglaterra, ¿no? Miles de fábricas, ¿no? Miles de fábricas. Manchester, Liverpool, Coventry, ¿no? Etcétera, ¿no? Miles de fábricas. Acá no, pues acá unas cuantas decenas nomás, ¿está claro? Pero esa industrialización que el Perú comenzó a tener incentivó a la gente campesina a venir o no, a venir, ¿no? Bueno, ya después la gente siguió viniendo, pues, ¿sí o no? Ahora la mayoría, ¿dónde vivimos? ¿Aplastados en la ciudad o no? Aplastados en la ciudad, ¿no? Sí, pues. Y una ciudad como Lima, que está en un desierto, ¿no? Sí, pues. Hay que estar bien desesperado para dejar las hermosas tierras de la sierra, ¿no? Esas hermosas y verdes tierras, ¿o no? Hermosas y verdes tierras de la sierra, con ese maravilloso cielo, ¿no? Con esos ríos limpios. Hay que dejar ese hermoso lugar para venir a Lima, ¿sí o no? ¿Que es un desierto o no? Es un desierto. Cerros pelados, ¿o no? Cerros pelados, ¿no? Así es, pues. Entonces hay que estar bien desesperado para eso, ¿no? ¿Sí o no? O que allá no haya ninguna oportunidad en la vida, ¿sí o no? Para venirse a vivir acá, ¿no? Dejarse esos hermosos cerros por estos cerros todos feos y pelados, ¿no? ¿Sí o no? Horribles, ¿no? Sí, pues. Hay que estar desesperado para hacer eso, ¿eh? Entonces, bueno, las ciudades crecen. ¿Está claro? Crecimiento urbano. Así que en esta primera fase es donde aparecen las fábricas. Aparecen las fábricas y gracias a la máquina de vapor, la fábrica ¿dónde puesta? En la ciudad, ¿no? En la ciudad, ya no cerca al río. Y además, obreros, o sea, gente que ahora va a trabajar en las fábricas, ¿no? Y donde su mano de obra queda desvalorizada, porque lo único que hace, ¿qué es? Mover una máquina, ¿no? Y lo que hace, ¿lo hace cualquiera o no? Lo hace cualquiera, ¿sí o no? Así es. Y las ciudades crecen, ¿no? Crecen. Y el empleo de máquinas perjudicó a los artesanos, ¿sí o no? Artesanos. Porque ahora el trabajo artesanal, bueno, ya va a quedar, ¿no? Marginado, ¿no? Por el trabajo fabril, ¿sí o no? Fabril. Si antes, a ver, por ejemplo acá, si acá traen una super fábrica textil moderna, ¿sí o no? Robotizada, ¿no? Robotizada. Fábrica textil moderna robotizada como hay en China, ¿sí o no? En China, ¿no? En Asia, donde hay robots, ¿no? Sale ropa masivamente o no? Masivamente, así, ellos ponen la tela nomás, ¿no? Y como son máquinas ya sistematizadas, robotizadas, corte exacto, ¿sí o no? Corte exacto, ¿no? Eso no desperdician tela, no desperdician nada, ¿está claro? Todo, exacto, ¿no? Y empieza a salir en cantidad impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Si instalan esas fábricas acá, ya los de Gamarra ya fueron o no, ¿sí o no? Porque allá en Gamarra todavía están con su maquinita, ¿sí o no? Con su maquinita, ¿no? ¿Sí o no? Ya fueron, ¿sí o no? Ya fueron, porque ahí saldrá masivamente y más barato, ¿sí o no? Más barato, ¿no? Así que ya los de Gamarra ya fueron, ya tendrán que dedicarse a otra cosa, ¿no? Ir a comprarle a esa fábrica y venderlo en la calle, pues, ¿no? En lugar de fabricar, ¿eh? Así es, pues. Entonces, igual acá pasó, los artesanos o no, no pueden competir con la máquina, pues, ¿sí o no? No pueden. Y entonces los artesanos dejaron de ser artesanos para volverse, ¿qué cosa? ¿Obreros o no? Obreros, ¿no? O sea, muchos campesinos dejaron de ser campesinos para ser obreros. Y muchos artesanos también dejaron de serlo o no, para ser obreros, ¿no? Sí, pues. Y gracias a las máquinas va a haber una producción masiva y producción en serie.
¿Qué significa producción masiva? ¿Enormes cantidades o no? Enormes cantidades, ¿sí o no? Grandes cantidades, masivas. ¿Y en serie, cómo salen los productos? ¿Igualito o no? Igualito, ¿sí o no? Así es, por eso que tu ropa que tú usas, a lo mejor te vas por la calle y luego ves que lo usa otro o no. O ese tiene mi camisa, dice. Ese tiene mi casaca, ¿no? ¿Sí, pues? ¿No? ¿Por qué? Porque las empresas, ¿cómo producen? ¿Masivamente o no? Igualito, ¿no? Así que tú te compras en alguna tienda, ¿no? Donde todo el mundo va, otros van a tenerlo, ¿sí o no? Igualito. Así es, pues. Por eso los que tienen plata, los que son highlights, van a tiendas exclusivas o no, donde producen así, ¿no? Para ellos, ¿sí o no? Para ellos, ¿no? Que así no hay más, ¿no? Para ellos nomás, porque a ellos no les gusta vestirse igual que el resto, pues, ¿sí o no? ¿Ya? Así es, pues es lo que provoca esto de acá. Ahora, va a haber crecimiento demográfico. Crecimiento demográfico. La población crece. ¿Cuáles fueron las causas, Yamita, que provocaron el crecimiento demográfico? ¿Por qué la población crece? Una, por la revolución agrícola. Porque ahora, ¿qué cosa hay? ¿Hay más comida o no? Hay más comida. Dos, por la invención de la vacuna. La invención de la vacuna que algunos tanto odian. La vacuna que fue inventada por el médico inglés Edward Jenner. Él inventó la vacuna, Edward Jenner, médico inglés. Y la primera vacuna fue para combatir ¿qué enfermedad? Viruela. ¿La viruela o no? La viruela. ¿Qué pasa, Pito? ¿Qué es? Espérate que venga la niña. No, pero igualito, se pueden cruzar en el camino. Sí. Entonces, para combatir viruela, ¿no? Claro, primera vacuna. Y gracias a la invención de la vacuna, ¿qué se pudo combatir? Las epidemias, ¿sí o no? Las epidemias, pues, ¿no? Las epidemias. Porque, ¿quién controlaba? Tú sabes que en la naturaleza todo el mundo tiene un depredador, ¿sí o no? Un depredador, ¿no? Y eso hace que en la naturaleza que haya equilibrio o no? Equilibrio. ¿Quién es el depredador del hombre? Las enfermedades. Cada vez que la población crece, ¿qué hay? Epidemia, baja, ¿no? Población crece, epidemia, baja o no. Y así hay un control. Así es, pues. Pero ahora que se inventó la vacuna, ¿se combaten las epidemias o no? ¿Y qué pasó con la población? ¿Empezó a crecer o no? Ya, a crecer, ¿sí o no? Gracias por la vacuna inventada por Edward Jenner. Primero fue contra la viruela. Y también por la higiene. Higiene. Los europeos se van a volver más limpios. Ciudades van a ser más limpias. ¿No? Ya no hay tanta pestilencia, tanta porquería. Y tú sabes que la higiene también ayuda, ¿no? A combatir las enfermedades. ¿Está claro? Bueno, esto va a hacer que la población crezca o no. Crezca. Va a crecer bastante la población europea. ¿No? En 100 años creció de 100 millones a 400 millones. Por eso que va a haber muchos europeos que van a migrar o no. Van a migrar, ¿sí o no? Migración europea, ¿no? Por el mundo, ¿ya? También va a haber revolución en el transporte. Y comunicación. Así que va a mejorar el transporte y la comunicación. ¿Está claro? Transporte y comunicación. Y ese pobre niño está dormido, creo. Pito, ¿por qué lloras, papito? ¿Qué pasó? ¿Tú eres de Alemania? ¿Ah? ¿Le das permiso para que te gane? Ya anda nomás, dice. Parece que estaba llorando, que es un alemán o un mexicano, ¿no?
Sí, pobrecito. Habrá quedado seguramente discutiendo con su novia virtual toda la noche. A ver. Bueno, se van a hacer inventos que van a mejorar el transporte y la comunicación, pues, ¿no? Por ejemplo, el auto a vapor. El auto a vapor, que fue inventado por Cugnot. El auto a vapor inventado por Cugnot. Parecía un triciclo, tenía dos ruedas atrás, una adelante, ¿no? Y adelante había como una olla gigante, ¿no? Una olla gigante a vapor, ¿está claro? Vapor ahí, que es lo que hacía moverlo. Era un poco antiestético y peligroso porque a veces explotaba eso. Puesto que no tuvo mucha acogida, ¿está claro? No tuvo mucha acogida el auto a vapor de Cugnot. Después apareció el barco a vapor. ¿Quién lo inventó? Robert Fulton. Él inventó el barco a vapor. Luego, ¿qué apareció? La locomotora a vapor. ¿Quién lo inventó? Stephenson. Bueno, barco a vapor, locomotora a vapor. ¿Esto qué facilitó? ¿Transportar materias primas? ¿Transportar productos o no? Claro, pues, masivamente o no. Materia prima, ¿no? Locomotora, ¿sí o no? Llevar los productos al mundo, ¿no? Barcos a vapor, ¿está claro? Y también se inventó el telégrafo. El telégrafo. ¿Quién inventó el telégrafo? Samuel Morse. Samuel Morse inventó el telégrafo. Y tú sabes que el telégrafo, ¿qué facilita? Las comunicaciones. Antes, ¿cómo era la comunicación? ¿A través de qué? ¿Cartas? ¿Cartas o no? Claro, cartas. Tú mandabas una carta, tenían que llevarlo en sobre, ¿no? Lacrado. Ya, bueno, hasta que llegue el cartero a veces demora, ¿sí o no? Demora. Pero ahora el telégrafo. ¿Y cómo funciona el telégrafo? El telégrafo funciona con electricidad. Y lo que envías son, ¿no? Son señales eléctricas. O sea, desde un lugar, en una ciudad, ¿no? Hay un telegrafista, ¿está claro? Y este empieza a mandar señales preeléctricas, ¿no? Ahí. Ti, 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 ta, ta, ti, ti, ta, ta, ti, ti, ¿no? ¿Ya? Y esto ti, ti, ta, ¿tiene un código o no? El código Morse. El código Morse, ¿no? El código Morse. Ti, ti es una letra. Ti, ta, otra letra. Ti, ta, ti, otra letra, ¿no? Ta, ta, ti, otra letra. Ti, 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 otra letra. ¿Y así o no? Entonces, tú para poder entender, ¿qué tenías que aprenderte? El código Morse. Entonces, los telegrafistas eran expertos o no? Expertos. Entonces, de un lado mandan el mensaje ti, ti, ta, ti, 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 ¿no? Y en otro lado, otro telegrafista va escuchando o no? Y va escribiendo, ¿sí o no? Va escribiendo, ¿no? Y entonces, eso hace que el mensaje llegue al toque o no? Al toque, ¿en tiempo real o no? Tiempo real. Manda un mensaje en esta ciudad y llega a la otra ciudad. Tiempo real, ¿sí o no? Tiempo real, ¿ya? Telégrafo. Al comienzo los telégrafos eran entre ciudades, ¿no? Ciudades. Por ejemplo, acá en el Perú, el primer telégrafo fue en Lima, Callao, ¿no? Lima, Callao. Época de Ramón Castilla, pues, ¿no? Pero ya después el telégrafo fue entre Conti, pero para eso, ¿qué tuvieron que tender? ¿Cables submarinos o no? Cables submarinos, ¿no? Sí, pues. Así que el telégrafo ya facilitó las comunicaciones, ¿sí o no? Las comunicaciones, ¿no? Ahí manda mensaje a la otra ciudad, ti, 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 necesito tanto de algodón, ¿sí o no? No, al toque, y el otro ya lo envía, ¿sí o no? Así es, pues, más rápido, ¿eh? Muy bien, bueno, pero no todos van a ser felices con la revolución industrial, ¿no? No todos van a ser felices. ¿Quiénes van a ser las víctimas? Los obreros. Va a haber explotación obrera.
explotación obrera. Lo que pasa es que su trabajo no vale, pues, ¿sí o no? ¿Por qué no vale? Lo hace cualquiera. Lo puede hacer hasta un niño, ¿sí o no? ¿Hasta un niño lo puede hacer o no? Claro, hasta un niño lo puede hacer. O sea, yo pongo una máquina, este niño lo puede hacer. Puedo apretar un botón, este niño lo puede hacer, ¿sí o no? O sea, lo que él hace lo puede hacer cualquiera. Y cuando lo hace cualquiera, obviamente que tu mano de obra queda desvalorizada, ¿sí o no? Y al comienzo los empresarios, el capitalismo al comienzo fue salvaje, ¿no? Brutal. ¿Ya? Y el capitalista solo quiere ganar o no. Quiere ganar, nada más. Ese no le interesa a las personas, no le interesa la naturaleza, ¿sí o no? Él quiere ganar, ¿está claro? Acumular capital, que es su riqueza o no. Y por eso que muchos empresarios, ¿qué cosa contrataban? Niños, porque al niño le pagan la mitad de lo que le pagan a un adulto, ¿no? Niños, ¿ya? Y como tu trabajo lo hace cualquiera, ¿sí o no? Bueno, te bota y traigo otro, ¿no? Lo hace cualquiera, ¿sí o no? Así es, pues, así es. Entonces, por eso que el obrero va a sufrir mucha explotación. Y al comienzo el empresario abusa porque al comienzo no hay leyes laborales. Como al comienzo no hay leyes laborales, por eso que el empresario abusa o no, explota porque al comienzo no hay leyes laborales. ¿Está claro? No había al comienzo. Entonces los obreros van a tener que reclamar o no. Reclamar. Entonces, va a surgir el llamado movimiento ludita. Movimiento ludita. El movimiento ludita, ¿qué es lo que propone? Destrucción de máquinas. A ver, según este movimiento, ¿quién es el culpable de su explotación? ¿La máquina o no? O sea, ¿quién echa la culpa? A las máquinas, ¿sí o no? A la máquina, pues hay que destruir la máquina. ¿Atacan las máquinas o no? Le echan la culpa a la máquina. Cuando la culpa no es de la máquina, ¿de quién es la culpa? ¿Del empresario? Claro, ¿él es el que explota o no? Así es, pues el empresario, ¿no? Pero ellos van hacia la máquina, ¿sí o no? Hacia la máquina. Luego se forman los llamados trade unión. Los trade unión o unión de oficios. ¿Y esto qué son? Los sindicatos. Sindicatos. Son los sindicatos, ¿está claro? Sindicatos. Los trade unión, a decirlo, papito. Sindicatos. O sea, ¿qué hacen los obreros? Espérate un ratito, papito. ¿Qué hacen los obreros? ¿Se unen o no? Se unen. Porque juntos pueden lograr mejoras laborales, ¿sí o no? Así que nacen los primeros sindicatos, ¿está claro? Los primeros sindicatos de trabajadores en Inglaterra. Además, surge el llamado cartismo. Cartismo. ¿Por qué se le llama cartismo? Porque los obreros elaboran la llamada Carta del Pueblo. La Carta del Pueblo. La Carta del Pueblo. Esta Carta del Pueblo fue firmada por más de 1 millón de trabajadores. Es una carta que recorrió todo Inglaterra para que firmen o no. Una enorme carta, Dios. Un montón de firmas. ¿Ya? Y esta carta fue entregada al Parlamento, ¿no? Y acá, ¿qué reclaman? Los obreros. Derechos laborales. Pero también reclaman derechos políticos. El sufragio universal, masculino. O sea, reclaman mejoras laborales, pero también reclaman derechos políticos, sufragio universal masculino. O sea, ¿qué quieren los obreros? ¿A dónde quieren llegar? ¿Quieren llegar al Parlamento? ¿No? ¿Quieren llegar al Parlamento? Llegar al Parlamento. ¿Por qué quieren llegar al Parlamento los obreros?
Porque desde el Parlamento, ¿qué pueden impulsar? Leyes que benefician a la clase obrera o no. Claro, pues eso que llega al Parlamento, ¿no? De ahí impulsamos leyes que benefician a la clase obrera, pues eso que exigen sufragio universal masculino. ¿Está claro? Eso es lo que exigen al Parlamento inglés. Pero no se los dieron. Bueno, después más adelante lo conseguirán, ¿no? Más adelante. Y ahorita acabo. Aparecen los llamados socialistas utópicos. Socialistas utópicos. ¿Quiénes fueron socialistas utópicos? Saint-Simon, el inglés Robert Owen, Francisco Fourier. Estos socialistas utópicos quieren armonizar, ¿no? Armonizar capital, o sea, empresario, y trabajo, obreros, ¿no? Ellos quieren una sociedad justa, pero sin lucha de clases. Sin lucha de clases. O sea, lo que estos socialistas utópicos buscan mantener el capitalismo, ¿está claro? Mantener el capitalismo, ¿no? Porque, por ejemplo, Owen es un empresario, ¿no? Es un empresario, Owen. Fourier es un empresario, ¿está claro? Empresarios. O sea, mantener el capitalismo. Pero que haya más justicia social, ¿sí o no? Más justicia social. Que los obreros tengan un trabajo más digno, mejor pagado o no, mejor pagado, ¿está claro? Y que haya armonía entre empresario y trabajadores, ¿no? Así es. Lograr eso sin sin lucha de clases y manteniendo el capitalismo, ¿no? Es lo que ellos planteaban. ¿Y quién les puso que eso eran utópicos? Marx, ¿sí o no? ¿Carlos Marx o no? Marx le dijo, estos son utópicos, ¿sí o no? Porque es una utopía buscar justicia si es que existe el capitalismo o no. Es utopía que el obrero tenga mejor condición de vida sin lucha de clases o no. Así es. Entonces, para Carlos Marx, el capitalismo tiene que desaparecer, ¿sí o no? Tratar de buscar justicia social y armonía y bienestar al trabajador, manteniendo el capitalismo, es utopía, decía Marx, ¿sí o no? Pues eso más le puso socialistas utópicos o no. O sea que sus ideas son impracticables, ¿sí o no? Irrealizables. ¿Ya? Así le puso Marx a estos socialistas. ¿Ya? Bueno, estas son entonces características que tuvo la primera fase de la revolución industrial, donde aparecen fábricas, pero pequeñas fábricas o no, fábricas textiles, sobre todo fábricas textiles, ¿está claro? Pequeñas fábricas. Es en la segunda fase donde ya aparecerán las grandes empresas, los monos y los imperios coloniales, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Oye, deja de tirar las cosas hoy. ¿Salvaje tenido el colegio? ¿Ah? Parece de colegio primitivo, salvaje, ¿no? O ya acabó el colegio por si acaso, ¿ah? ¿No? Sí, papito. Anda, papito, te ha salido un cacho, papito. Acá, ahora tiene 2 cachos. Este ni se peina. Ni se peina, estos están abandonados, creo, ¿eh? Su papá no los ve. Hola, mamita. Dile que se peine. Regálale un peine, pobre niño. Pobrecito, nadie le dice que se arregle, ¿no? Bueno, a ver, jóvenes. Hasta acá hemos analizado la primera revolución industrial o primera fase, ¿está claro? Así es. Hemos visto acá que la energía es el vapor, se desarrolla sobre todo en
fábricas textiles, ¿no? Surgen las fábricas y los obreros, ¿ok? Va a haber mejoras en el transporte y las comunicaciones. ¿Y va a haber lucha obrera o no? Lucha obrera, ¿está claro? Lucha obrera, sobre todo por mejoras laborales, ¿sí o no? Mejoras laborales, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Mejoras laborales, ¿ya? Así que eso va a ser acá en la primera fase de la revolución industrial. Así que acá todavía no tenemos gigantescas empresas, ni imperios coloniales. Eso va a aparecer en la segunda fase, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Muy bien, hasta acá entonces. ¿Alguna pregunta? Dime, mamita. Y aparte de Inglaterra, ¿qué otros países se desarrollaron? Francia también estaba entrando, ¿no? Pero no estaba al nivel de Inglaterra, ¿sí o no? Francia con Napoleón, ¿o no? Francia con Napoleón empezaron a desarrollar su industria, ¿sí o no? Pero ya Inglaterra, ¿qué les llevaba? ¿Ventaja o no? Ventaja, mucha ventaja, ¿no? Le llevaba a Inglaterra, así es. Por eso que Francia nunca pudo cubrir a Inglaterra. Por eso que cuando Napoleón no quería que nadie comercie con Inglaterra, se le vinieron encima porque Francia no tenía la capacidad industrial de Inglaterra para poder recibir sus materias o para abastecerlo de productos, ¿o no? Sí, por eso que estaba ahí en los pininos Francia, ¿no? Así que había en otros países, sí, pero todavía estaban así pichis, ¿sí o no? Pichis, nada más. Por eso que Inglaterra era la que tenía la mayor cantidad de industrias, ¿o no? En ese momento, ¿no? Ya en la segunda fase ya aparecerán otras potencias que le harán competencia, ¿no? Como Estados Unidos, Alemania, Japón, ¿o no? Que van a aparecer como nuevas potencias industriales, ¿no? En la segunda fase, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero en la primera fase, principalmente Inglaterra, ¿no? Principalmente Inglaterra. En otros países también había algunos con fábricas textiles, pero que no estaban al nivel de Inglaterra, ¿no? Como potencia industrializada. ¿Contexto en Perú? Época de lucha por la independencia. Época de lucha por la independencia, ¿no? Así es, lucha por la independencia. Puesto que tu profesor de HP te habrá dicho que Inglaterra apoyó la independencia, ¿no? Buscando mercado para sus productos, ¿no? Proveedores de materia prima, ¿no? Así es, pues. Acá estamos en el contexto de lucha por la independencia. Y los inicios de la República, ¿no? Inicio de la República en el Perú. Así es. Ya, listo. Sigamos por acá. No le ponemos el año porque hay fechas diversas. Fechas diversas. Ya.
Bueno, vamos a ver entonces la segunda fase o segunda revolución industrial, ¿no? Segunda fase o segunda revolución industrial. Que empezó más o menos a mediados del siglo XIX, ¿no? Por ahí empezó. Ahora aparecen máquinas, pero que ya no funcionan a vapor. Ahora, ¿con qué funcionan? ¿Qué energía usan? Petróleo. Claro. Petróleo. ¿Qué más? Electricidad. Electricidad. ¿Ah? O sea, ahora se inventaron máquinas, pero que funcionan con el petróleo. ¿Está claro? Petróleo y electricidad, ¿no? Ya no vapor, sino petróleo y electricidad. ¿Que hasta ahora lo usamos o no? Mayormente lo que usamos es petróleo, ¿sí o no? Petróleo, ¿no? Y electricidad, ¿no? Es lo que usamos ahora, mayormente. ¿Ya? Y van a aparecer grandes empresas transnacionales. Grandes empresas transnacionales. ¿Qué son empresas transnacionales? Son empresas que van a operar en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, una empresa que nace en Estados Unidos, ahí tiene su matriz, pero tendrá sucur por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo. ¿Está claro? Empresas transnacionales. ¿Está claro? Por ejemplo, empresas petroleras. Empresas petroleras. Por ejemplo, en esa época, el magnate del petróleo era Rockefeller, ¿no? Era Rockefeller, John Rockefeller. Magnate petrolero, ¿no? John Rockefeller. Y él tenía sucursales en todo el mundo, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, había una empresa petrolera del grupo Rockefeller, que era la famosa IPC. La IPC, la International Petroleum Company, ¿no? Claro, esa que explotaba el petróleo de Talara, de La Brea y Pariña, ¿no? Claro. Entonces la IPC era una empresa sucursal del grupo Rockefeller, ¿no? Sí, pues, acá en la IPC. Explotadores, ¿qué te habrá contado tu profesor Miguelito? Seguramente con mucho odio, ¿sí o no? Con mucho, ¿no? Petroleras. Va a haber industrias, por ejemplo, automovilísticas, ¿no? Porque ahora ya aparecen los automóviles, pero con petróleo, ¿no? Petróleo, ¿no? Así es. Rudolf Diesel inventó el motor de explosión que funciona con petróleo, ¿no? Con petróleo, ¿no? Diésel. El motor diésel. Y entonces, ahora esto permitió hacer autos que funcionen con petróleo. ¿Está claro? Petróleo. Aparecieron empresas como Benz, Ford, ¿no? O también, por ejemplo, va a haber empresas químicas, ¿no? Farmacéuticas. Bayer, por ejemplo, ¿no? Bayer, ¿ya? Empresa de acero, ¿no? De armas, o sea, de todo, ¿no? Hace un montón de empresas, o sea, pero son grandes empresas, enormes empresas que tienen a su mano miles y miles de trabajadores, ¿no? Y que están por todo el mundo, ¿está claro? Por todo el mundo. En la primera fase, fábricas textiles o no, en Inglaterra, ¿no? Nada más. Acá no, acá enormes empresas. Y estas empresas forman monopolios. Van a formar monopolios. Cártel. Trust. Holding. Monopolios, ¿no? Bueno, el dumping es ganar mercado, pero vendiendo más barato, ¿sí o no? Dumping, ¿no? Ganar mercado vendiendo más para tumbarse al
Migo, ¿sí o no? Ese es dumping, ¿no? Dumping, ¿ya? ¿Por qué las empresas forman monopolios? Para dominar el mercado. Eliminar la competencia, ¿no? Dominar el mercado, eliminar competencia y poner precios, ¿sí o no? Porque el capitalismo liberal es un capitalismo que debe haber libre mercado, ¿sí o no? La ley de la oferta y lo que fija el precio es la oferta y la demanda, ¿o no? Competencia, ¿sí o no? Competencia, pero estas empresas están violando eso, ¿o no? Están violando la ley del mercado, ¿sí o no? Porque ahora al formar monopolios, ¿ellos qué fijan? Los precios, ¿sí o no? Claro, pues eso forman monopolios, son bien vivos, ¿no? Claro. Por ejemplo, el cártel, ¿qué es un cártel? ¿Qué es el cártel? Cuando se juntan varias para tener dominio del mercado, ¿o no? Y se reparten el territorio, ¿o no? Tú acá, tú acá, tú acá, ¿sí o no? Y se ponen de acuerdo en el precio, ¿o no? En el precio, ¿está claro? Ese es cártel, ¿no? Así es. O el trust. ¿Qué es trust? Una empresa absorbe a otras, ¿o no? Absorbe a otras, ¿sí o no? Una absorbe a otras, ¿no? Así es. ¿Y holding? Acciones. O sea, tú controlas otras empresas con la compra de sus acciones, ¿sí o no? Acciones, ¿no? Holding. Bueno, como te había explicado tu profesor de economía, ¿no? Así que ahí forman monopolio, violando el libre mercado, ¿sí o no? El libre mercado, la ley de la oferta y la demanda. Bueno, ¿qué es lo que hacen algunas empresas en Perú actualmente o no? Algunas empresas forman monopolio, ¿sí o no? Forman monopolio y ¿qué cosas hacen? Fijan el precio de los productos, ¿no? Claro, pues eso está mal, ¿no? El Estado debe impedir la formación de los monopolios, ¿está claro? Debe impedir eso. Así, medicamentos, por ejemplo, ¿no? Que compra toda la red de farmacias. Ahora, otra característica también es que va a surgir la burguesía financiera. ¿No? ¿Y qué es la burguesía financiera? Grandes bancos. Grandes bancos. ¿Ya? O sea, los burgueses al comienzo ganaban con el comercio, ¿no? Luego ganaban con la industria, ¿no? Pero ahora, ¿con qué van a ganar? Con los bancos. O sea, también van a ganar plata prestando y cobrando interés, ¿sí o no? Burguesía financiera. Y va a haber enormes bancos con gigantescos capitales que le van a prestar a los países, ¿o no? A los países, ¿no? O sea, ya no las personas, ya no a las industrias, a los países, ¿sí o no? A los países que recurrirán a ellos por préstamos y obviamente que estos te van a cobrar, ¿qué cosa? ¿Interés o no? Interés, ¿no? Esa es la burguesía financiera, ¿está claro? Burguesía bancaria, ¿no? Primero fue burguesía mercantil, comercio, ¿no? Luego la burguesía fábrica. Ahora es la burguesía los bancos o no, ganando plata, prestando dinero, ¿no? Cobrando interés. Así que ahí se desarrolla eso, la burguesía financiera. Y también va a haber ciencia aplicada. Ciencia aplicada. ¿Cómo ciencia aplicada? Que ahora van a utilizar la ciencia para su beneficio económico, ¿no? O sea, en estas empresas, ¿qué van a tener? Científicos, pero científicos que trabajen para ellos, ¿sí o no? Que mejoren, ¿qué cosa? Los productos, ¿no? Que mejoren los productos, pues, ¿no? Va a haber empresas químicas, ¿sí o no? Farmacéuticas, ¿no? De armamentos, etcétera, ¿no? Y entonces en esas empresas van a tener trabajando científicos, ¿está claro? Científicos que van a elaborar productos o van a mejorar los productos, pero en beneficio de las empresas, ¿está claro? De las empresas, ¿no? Porque ellos, ¿qué buscan? ¿Ganancia o no? Ganancia, ¿ya? Así que, ¿cuánto ha ganado esa empresa Pfizer con su vacuna, sí o no? ¿Cuánto ha ganado con su vacuna, no? Así es, pues, ¿cuánto ha ganado? Así es. Y entonces ahí, ¿y que ellos qué cosa tienen? ¿Científicos o no? Científicos a su servicio, ¿sí o no? A su servicio, que elaboraron la vacuna que ellos han comercializado,
Y eso le da unas gigantescas ganancias, ¿o no? De miles de millones de dólares, ¿no? La empresa Pfizer, BioNTech, ¿no? Sí, porque la rusa no lo compra nadie. Ni ellos se la quieren poner. La Sputnik, ¿sí o no? La China tampoco, ¿no? La China tampoco. Hasta ahora en China siguen con COVID, ¿no? Y hasta ahora en China siguen cerrando ciudades, ¿o no? Siguen cerrando ciudades, ¿no? En alguna ciudad aparece COVID, cerrado, ¿sí o no? Nadie sale, ¿sí o no? Nadie sale, ¿no? O sea, COVID cero, ¿no? Nadie sale. Para que no se vaya a propagar. Hasta ahora, pues eso que en China protestan o no. Reclaman, ¿no? Sí, pues. En cambio acá no. Acá estamos en la quinta ola. Ya, normal, ¿sí o no? Ya, normal, ¿no? En la quinta ola. Ya la gente confía en su vacuna, ¿sí o no? En su vacuna. Es mi vacuna, ¿sí o no? Me da como una gripecita, ¿no? Una gripecita. Pero ya los chinos parece que su vacuna ni a ellos les sirve, ¿sí o no? Así, por eso que cierran ciudades. Y cuando cierran una ciudad china, son ciudades de millones de habitantes, ¿ah? Millones. Una ciudad china tiene más habitantes que Perú. Sí, pues, ¿no? Más habitantes que Perú, ¿no? O sea, cerrar una ciudad es como cerrar un país, ¿o no? Como un país, sí, pues. Así son allá. Así que hasta ahora siguen con su problema, ¿está claro? Así es, allá en China, porque ni para ellos les sirve su vacuna, ¿no? Parece que no es muy efectiva que digamos, ¿no? Porque si fuera efectiva, no estarían cerrando ciudades para que no se propague, ¿o no? Su COVID, ¿sí o no? Así es, pues. Así que en esos aspectos, los países occidentales tienen mayor ventaja, ¿o no? En lo que es tecnología, ¿sí o no? Tecnología, ¿no? En lo que es medicina, ¿sí o no? Son más confiables, ¿no? Son más confiables. ¿Por qué en los países occidentales es más confiable que en Rusia o que en China? Porque en los países occidentales las leyes funcionan, ¿o no? Y si tú haces un producto malo que crea daño, te van a denunciar, ¿sí o no? Y los tribunales de justicia fallan a tu favor y obligan a esa empresa a pagar indemnización, ¿o no? De cientos de millones, ¿o no? Cientos de millones. Allá funciona, ¿sí o no? Así es, allá funciona. Las leyes, la justicia, ¿o no? Tú puedes denunciarlos, ¿no? Y entonces la justicia funciona y le ponen multa y te tiene que pagar cientos de millones. Por eso que allá tratan de hacerlo bien, ¿o no? Bien, hay más control. Allá en Rusia nadie te castiga, ¿sí o no? En China peor todavía, ¿no? Peor todavía, ¿no? Por eso que allá son un poco más relajados, ¿no? No son muy exigentes, ¿está claro? No son muy exigentes. Allá no tienes ni a quién reclamar, ¿está claro? Ni a quién reclamar, ¿eh? Bueno, va a haber entonces ciencia aplicada y van a aparecer nuevas potencias capitalistas. ¿Qué nuevas potencias capitalistas aparecerán? Estados Unidos. Estados Unidos, muy bien. En Estados Unidos hubo la llamada Guerra de Secesión. Estados Unidos, Guerra de Secesión, ¿no? Así es, Guerra de Secesión. Esta Guerra de Secesión fue entre el norte y el sur, que tienen diferencia, ¿no? Los del norte son industriales, industrias. Los del sur, ¿qué son? Agrícolas. Y principalmente, ¿qué producen? Algodón. ¿Ese algodón a quién se lo venden? Inglaterra. Inglaterra. Ahora, las industrias están en formación, ¿no? Están en formación. Están surgiendo. Y como están surgiendo, ¿pueden competir con la industria inglesa que ya les lleva un siglo de ventaja? ¿Podrán competir? No pueden competir. ¿Está claro? Porque la industria inglesa les lleva mucha ventaja, ¿o no? Mucha ventaja. O sea, si llegan productos ingleses, ¿no? Mejor calidad, más baratos, no pueden competir. ¿Sí o no? Por eso que ellos, ¿qué quieren que se aplique? Proteccionismo. Quieren que haya proteccionismo. O sea, que se les cobre altos aranceles a los productos extranjeros, ¿no? Sobre todo ingleses. ¿Está claro? Para que le compren a ellos, ¿o no? A ellos.
Claro, un proteccionismo, pero ¿para siempre o temporal? Temporal, hasta que agarren fuerza o no y puedan competir. Proteccionismo temporal, no para siempre, no para toda la vida. Pero ellos producen algodón, ¿a quién le venden? A Inglaterra. Y como venden a Inglaterra, ellos ¿qué quieren? Que haya libre comercio, pues. Porque si yo les cierro el mercado a Inglaterra, ellos me cierran su mercado. Si yo les cobro altos aranceles a Inglaterra, ellos me cobran a mí altos aranceles o no. Ellos quieren librecambismo, ¿sí o no? Y ahí viene la disputa o no. La disputa, ¿no? ¿Ya? Y los del norte, para fregar al sur, ¿qué decidieron eliminar? ¿La esclavitud o no? La esclavitud. Porque si yo elimino la esclavitud, ¿a quién perjudico? ¿Al sur agrícola o no? Porque ellos usan la mano de obra esclava, ¿sí o no? Entró a la presidencia Abraham Lincoln, y Abraham Lincoln, ¿qué decidió? Eliminar la esclavitud, afectando la economía del sur, ¿no? Del sur. Así el norte se quería imponer a ellos. Y entonces los del sur, ¿qué decidieron? ¿Separarse o no? Separarse. Y ahí viene la guerra de cese, porque los del norte no quieren que los del sur se separen, porque eso también implica que perder mercado o no. Perder mercado, ¿sí o no? Así que estalló la guerra, los del sur que quieren separarse, tener su economía agrícola, librecambista, con esclavos o no, y los del norte que quieren que siga la unión. Al final, ¿quién ganó? ¿Norte o sur? Ganó el norte. Y como ganó el norte, entonces, ¿qué tipo de economía se va a imponer? ¿La industrial o no? La industrial, ¿sí o no? Van a aplicar medidas proteccionistas para que su industria progrese, se desarrolle, y una vez que ya su industria progresó, ya ahí recién, ¿libre mercado o no? Libre mercado, buscando mercados para sus productos, ¿sí o no? Para sus productos, ¿no? Bueno, y los norteamericanos demostraron que era gente muy inteligente o no? Muy inteligente. Patentaron un montón de inventos. El típico norteamericano es el norteamericano pobre, ¿sí o no? Pobre, que sueña con ser rico. Y trabaja, y trabaja, y trabaja, ¿o no? Trabaja, y trabaja, trabaja, ahorra, 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 hace negocio, ¿o no? Y prospera, ¿sí o no? Y prospera. Típico norteamericano, ¿no? Y entonces así comenzaron a aparecer muchas fortunas de gente que empezó pobre y terminó rico, ¿o no? Como Rockefeller, por ejemplo, ¿no? Como Rockefeller, que no era de familia rica, pero él empezó de muchacho, ¿no? Haciendo negocio. Vanderbilt, la industria del acero, ¿no? Carnegie, ¿no? Morgan, bancos, ¿no? Etcétera. Entonces, así empezaron a aparecer gigantes, multimillonarios norteamericanos, pues, ¿no? Otro país que va a surgir va a ser Alemania. Alemania. Ahora, en Alemania se va a llevar a cabo la unificación. La unificación de Alemania. Unificación de Alemania. Porque Alemania estaba formada por 38 estados, ¿no? O sea, Alemania, lo que hoy es Alemania, que ahora está llorando porque se han ido del mundial, ¿sí o no? En este mundial raro, los que ganan se van, los que pierden se quedan, ¿no? Sí, pues, ¿no? Sí, pues. Los que pierden se quedan, los que ganan se van. Raro este mundial. Ganó Alemania y se fue, ¿sí o no? Otro país también ganó al final y se fue también, ¿no? México creo que ganó, ¿no? Y se fue también, no le alcanzó. Sí, pues. Bueno, Alemania, están en crisis ya. 2 mundiales que se van al toque, ¿no? Alemania en esa época estaba formada por 38 estados. 38 estados. Y donde cada estado era independiente. Políticamente, económicamente o no. Y donde para comerciar entre los estados, ¿qué tenía que pagar? Aranceles. Aranceles, ¿no? Para comerciar entre estados hay que pagar aranceles. ¿Está claro? Arancel. Entonces, así estaba Alemania, totalmente dividida. Bueno, pero va a empezar la unificación. ¿Quién llevó a cabo la unificación?
Prusia, ¿sí o no? Prusia, que tenía como rey a Guillermo I, ¿no? Su rey era Guillermo I, ¿está claro? El Kaiser, Guillermo I. Y este tenía su ministro. ¿Quién era su ministro? Otto Bismarck, el llamado canciller de hierro, ¿no? Otto Bismarck, el canciller de hierro, ¿está claro? El rey era Guillermo I, el Kaiser, y el ministro Otto Bismarck, el canciller de hierro, por su carácter, ¿no? No se dejaba doblegar. Bueno, Prusia es la que unifica. Ellos unifican Alemania. Prusia, unifican Alemania. O sea, la que va a llevar a cabo la unificación va a ser Prusia. Entonces, algunos estados alemanes aceptan la unión o no. Aceptan la unión. ¿Está claro? Algunos aceptan la unión. Otros estados alemanes no quieren la unión, quieren seguir su independencia. Entonces, Prusia, ¿qué tuvo que hacerles? ¿Guerra o no? Guerra, ¿sí o no? Guerra. Es como que el Perú se parte en 25 Perús, ¿sí o no? 25 Perús, ¿no? Y nos partimos, 25 Perús, ¿no? El estado de Arequipa, estado de Cusco, estado de Puno, ¿no? Estado de Ica, estado de Lima, ¿sí o no? Y donde cada uno es independiente, ¿sí o no? 25. Y donde a lo mejor el estado de Lima quiere que unificar todo, ¿no? En uno solo, ¿sí o no? Algunos querrán, otros no querrán o no. Y a los que no quieren, ¿qué le van a hacer? Guerra. ¿Para someterlos o no? Eso hizo Prusia, ¿está claro? Prusia, para lograr unificarlos. Pero acá va a tener guerra contra Francia. Guerra contra Francia. En aquel momento, ¿quién gobernaba Francia? Napoleón III. Él gobernaba Francia, Napoleón III, que era sobrino del famoso Napoleón. ¿Está claro? Él gobernaba Francia, Napoleón III, sobrino de Napoleón. ¿Papita? No. Después de Luis XVIII vino Carlos X, después de Carlos X vino Luis Felipe de Orleans, y después de que cayó Luis Felipe de Orleans, a él lo eligieron primero presidente, ¿no? Lo eligieron primero presidente, y luego él se proclama emperador, ¿no? Entró como presidente y se proclama emperador, ¿sí o no? Así es. Bueno, ¿por qué Francia no quiere que Alemania se unifique? ¿Por qué se opone a que Alemania se unifique? Porque una Alemania unificada sería potente o no, poderosa, ¿está claro? Y prefiere una Alemania débil, ¿no? Y además porque Francia se había apoderado de territorios que eran de Alemania o no. Se había apoderado de territorios que eran de Alemania, ¿sí o no? Claro, y si Alemania se fortalece, ¿qué va a querer? ¿Recuperarlos o no? Claro, entonces no le conviene, ¿sí o no? No le conviene. Napoleón III prefiere que Francia siga dividida, ¿sí o no? Dividida, debilitada, ¿no? No le conviene, por eso que le hace la guerra a Prusia, ¿está claro? Le hace la guerra a Prusia. Pero Prusia, ellos vencen a Francia. Ahorita vamos a ver eso. Vencen a Francia en la batalla de Sedan. Y se va a firmar un tratado. El Tratado de Frankfurt. Tratado de Frankfurt. Por este tratado, Francia paga. ¿Qué cosa paga? Indemnización. Le pagan indemnización a Prusia, ¿no? Le van a pagar. Y además Francia, bastante, 5.000 millones de francos, 5.000 millones de francos. Y además pierden dos territorios, Alsacia y Lorena.
estos dos territorios que estaban en poder francés, ahora, ¿quién lo va a tomar? ¿Alemania o no? Alemania, ¿sí o no? O sea, Francia pierde la guerra, tiene que pagar una fuerte indemnización de guerra, 5.000 millones de francos, a Prusia, dinero que le va a hacer mucha falta para su desarrollo industrial, ¿no? Y además pierde Alsacia y Lorena, ¿no? Después de esta victoria, Prusia establece el Segundo Reich. Segundo Reich. ¿Qué es el Segundo Reich? Segundo Imperio Alemán. Segundo Reich, Segundo Imperio Alemán. ¿Y cuál fue el primero? El primer Reich fue el CIR. ¿Cuál fue el primer Reich? CIR, el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue disuelto por Napoleón, ¿no? El CIR, ese fue el primer Reich, el CIR, ¿no? Este es el Segundo Reich, que duró desde 1871 hasta la derrota en la Primera Guerra Mundial, ¿sí o no? Hasta ahí duró el Segundo Reich. Ya después viene Hitler, que declara el Tercer Reich, ¿sí o no? Hitler, ¿no? Muy bien, y así Prusia logró que todos los estados alemanes se unieran en una sola Alemania, ¿o no? Una sola Alemania. Y el Kaiser Guillermo I, que era rey de Prusia, será emperador de toda Alemania, el Segundo Reich. Y Alemania va a impulsar el desarrollo industrial, ¿sí o no? Y Alemania, ¿no? Gracias a la indemnización que le pagó Francia, tuvo el capital, ¿o no? Para empezar su desarrollo industrial. Y los alemanes se caracterizan por elaborar productos buenos, ¿o no? Claro, ellos siempre procuraron productos de calidad. Por eso cuando uno va a comprar un producto, te dicen, este es alemán, ¿sí o no? Este es alemán, ese es bueno, ¿sí o no? Te dicen, este es chino, está más barato, pero es chino, ¿sí o no? Y cuando dicen que es chino, como que a la gente desconfía, ¿o no? Desconfía, porque un producto chino o te puede salir bueno o te puede salir malo, ¿sí o no? Así, hay que tener suerte con el producto chino, ¿está claro? No se preocupan mucho por la calidad, parece, ¿no? En cambio, los alemanes sí, pues. Dicen, este es alemán, ¿no? Este es alemán. ¿Te vas a comprar un repuesto en tu carro? Compra alemán, te dice, ¿no? Alemán, ¿no? O sea, eso indica, ¿buen producto o no? Calidad. Entonces, los alemanes siempre se han preocupado por eso, ¿está claro? Tener una industria buena, productos de calidad. Y los alemanes, para ganar mercado, al comienzo, ¿qué hicieron? Aplicaron el dumping. ¿Qué es el dumping? Afuera de Alemania vendían más barato que adentro de Alemania. Afuera de Alemania venden más barato que adentro de Alemania. Un producto dentro de Alemania te lo venden a $1,5. Fuera de Alemania te lo venden a medio marco. Entonces, hacen eso porque lo que ellos buscan, ¿qué cosa es? ¿Ganar mercado o no? Que la gente que conozca su producto o no, que es bueno, de calidad, ¿no? Ganar mercado, pero tampoco, como no quieren perder, dentro de Alemania lo venden caro o no. Lo venden caro, ¿está claro? Dentro de Alemania lo venden caro, ¿ya? Y así era para ganar mercado e ir a la industria inglesa, por ejemplo, ¿no? A la industria inglesa, francesa, etcétera, ¿no? Y así los alemanes fueron ganando mercado, ¿está claro? Fueron ganando mercado. Y así Alemania comenzó a destacar como una potencia industrial, ¿no? El gran problema de Alemania es que Alemania no tenía colonias. Cuando Alemania surge como potencia, ya no había colonias, ¿o no? O las que habían eran pocas, ¿no? Pocas colonias. Porque ¿qué países principalmente se habían repartido el mundo? Inglaterra y Francia, ¿o no? Inglaterra, se habían repartido el mundo, ¿no? España estaba en pichia, ¿sí o no? España estaba en pichia. España dejó de ser imperio prácticamente, ¿no? ¿Sí, pues? Se independizaron sus colonias de Hispanoamérica, ¿o no? Se independizaron. Y la que terminó por humillar a España fue Estados Unidos.
Porque Estados Unidos le hizo guerra a España y le quitó sus últimas colonias que tenía, ¿o no? Claro, le quitó Puerto Rico, le quitó Cuba, le quitó Filipinas y la isla de Guam, ¿no? En Oceanía. O sea, que eran las últimas colonias que tenía España, ¿sí o no? Se las quitó. Estados Unidos, ¿no? Y eso que España ayudó a Estados Unidos a lograr su independencia, pero luego Estados Unidos más adelante le quitó sus colonias. Y España ya quedó prácticamente casi en nada, ¿no? Casi en nada. Sí, pues ya pichi. Entonces, cuando Alemania surge como potencia industrial, casi ya no había colonias. O las que había eran pichis, ¿o no? Las principales colonias donde abundaban las materias primas en Asia, en África, ¿no? En Oceanía, ¿quién la tenía? Inglaterra y Francia, ¿o no? Inglaterra y Francia. Y entonces si Alemania quiere colonias, ¿a quién se los tiene que quitar? ¿A Inglaterra y Francia o no? Claro, y Alemania empezará a tener un gran crecimiento militar, ¿sí o no? Superando incluso a Inglaterra, ¿o no? En el mar. Y al final, esa lucha por colonias y por mercados, ¿qué provocará? La Primera Guerra Mundial, ¿sí o no? Y el otro país que también va a surgir va a ser Japón. Japón. Allá en Japón, el emperador Mitsuhito, este emperador Mitsuhito hizo lo que se conoce como la Revolución Meiji. Revolución Meiji. Y con la revolución Meiji, Mitsuhito, ¿qué impulsó? El desarrollo industrial. Desarrollo industrial de Japón. Cambiar la economía feudal por desarrollo industrial. A ver, Japón... ¿cuánto falta, amiguita? ¿O ya acabó? 6. Ya, mamita, muy bien, así, todo con estilo. 6. Esta es mi amiguita, bien alegre, me anima su alegría, me contagia. Muy bien. Japón durante siglos estuvo cerrada al mundo, ¿no? Durante siglos, ¿ah? Estuvo cerrada al mundo. Cerrada al mundo durante siglos. No dejaba que nadie entre a Japón, ni nadie salga del Japón. La política del Sakoku, ¿no? Sakoku. Nadie entra, nadie sale, ¿sí o no? Aislados del mundo. Pero en el siglo XIX rompieron el aislamiento, ¿o no? El aislamiento. Empezaron a abrir puertos para el comercio, ¿o no? Y empezaron a llegar barcos norteamericanos, ingleses, ¿no? Pero Japón vio algo, que los otros países de Asia estaban siendo dominados, estaban siendo convertidos en colonias, proveedoras de materias primas, ¿no? Y sus territorios eran víctimas, ¿o no? Del abuso de los imperios como China, ¿o no? Como China, donde las grandes potencias hacían lo que les daba la gana, ¿o no? En China. Y si Japón no quería correr la misma suerte, ¿qué tuvo que hacer? Se tuvo que industrializar, ¿sí o no? Industrializar. Y por eso que Japón llevó a cabo con Mitsuhito la revolución Meiji, eliminar el régimen feudal por un sistema capitalista industrializado, ¿no? Y entonces enviaban a sus jóvenes o no, a Europa a estudiar, para que traigan los nuevos conocimientos, ¿no? Las nuevas técnicas, ¿no? Así es. Contrataron muchos científicos europeos, ¿no? Les pagaban bien para que vayan y les lleven sus conocimientos, ¿no? Su tecnología. Y así Japón fue reemplazando una economía feudal por una economía capitalista industrializada, ¿no? Y Japón, que necesita también mercados o no, colonias, materia prima, ¿va a tener guerras o no? Guerras. Hubo guerras con China, ¿sí o no? Guerras con China por el dominio de Corea, ¿no? Dominio de Corea. Así es, dominio de Corea.
porque Japón quería dominar Corea por las materias primas que allí abundan. Y le ganó a China, ¿no? Y luego tuvo guerra con Rusia, ¿no? Con Rusia. Por territorios en China, ¿no? Como la zona de Manchuria, ¿está claro? O zonas comerciales que había en China y que Rusia tenía, ¿no? ¿Y quién ganó? ¿Japón o no? Japón le ganó a Rusia, Japón le ganó a China, Japón le ganó a Rusia, ¿sí o no? Y lo que más sorprendió es que le gane a Rusia, ¿no? Sí, pues. Ahora sorprendió que le gane a España y que le gane a Alemania, ¿no? Sorprendido, ¿sí o no? En esa época le ganaron a Rusia. Era la primera vez que un país de Europa era vencido por un asiático, ¿no? Primera vez, ¿no? Que un país de Europa vencido por asiáticos. ¿Una humillación para Rusia o no? Para Rusia. Y con estas victorias, Japón, ¿qué logró? Terry, colonias, materias primas. ¿Para su industria o no? Para su industria. Y así Japón también surgirá como una potencia industrializada, ¿sí o no? Industrializada, ¿no? Así que son las nuevas potencias que van a surgir en esta segunda revolución industrial, ¿no? Muy bien. Así que acá hemos visto las dos características. ¿Ya han entendido? ¿Está claro todo? ¿Sí? Amiguitos virtuales, ¿está todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Pregunta, mamita. Mamita. ¿Qué dice? ¿Qué cosa? El telégrafo funciona con electricidad, solo que el telégrafo fue inventado allá por 1830 y pico. Y en esa época todavía no había segunda revolución industrial, ¿no? Sí, pues todavía no. Pero la electricidad ya se venía usando desde antes, ¿ah? ¿Sí o no? Desde antes ya hay electricidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá se inventan máquinas que funcionan con energía eléctrica, ¿no? Máquinas que van a funcionar con energía eléctrica. O sea, empiezan a usar la electricidad con fines industriales, ¿sí o no? Así es, fines industriales. Entonces el telégrafo fue inventado allá por 1830 y pico, no me acuerdo el año, pero está dentro de la fase de la primera revolución industrial. O sea, no por la energía, sino por la fecha, ¿no? Por la fecha, ¿no? Así es, amiguita. ¿Ah? Por la fecha, no por la energía. Se habla de segunda fase cuando ya las máquinas funcionan con petróleo y con electricidad. Máquinas industriales, ¿no? Máquinas industriales, ¿ya? Muy bien, listo, apunte la clave. 1 beso, 2 enano, 3 enano, 4 casa, 5 casa, 6 casa, 7 beso, 8 dedo, 9 beso, 10 dedo, 11 dedo y 12 dedo también. Listo, acá nos quedamos. La próxima semana seguimos. Gracias, gracias.